El té es mucho más que una bebida, es un ritual milenario, una compañía silenciosa y un puente entre culturas. Pero detrás de cada taza caliente, existe un viaje extraordinario que muy pocos conocen. Un viaje que comienza en montañas húmedas, sigue por plantaciones infinitas y termina en fábricas donde se mezclan tradición y tecnología. Hoy, en Tierra Milagrosa, nos sumergiremos en ese mundo oculto para descubrir cómo una simple hoja se transforma en un té fragante y lleno de matices. Exploraremos el trabajo de los agricultores que se levantan antes del amanecer, las manos expertas que seleccionan brotes perfectos, los procesos que definen si un té será verde, negro, blanco u oolong, y la precisión de máquinas que secan, enrollan y clasifican miles de hojas cada hora. Este viaje es una danza entre clima, paciencia y conocimiento ancestral. Cada decisión, desde cuándo se cosecha hasta cuánto se oxida la hoja, determina el carácter final del té que terminamos bebiendo sin pensar demasiado. Prepárate para descubrir los secretos detrás de una de las bebidas más antiguas y consumidas del mundo. El mejor té nace en zonas montañosas donde la niebla se mezcla con el sol, creando un microclima perfecto. Lugares como Assam, Darjeeling, Fujian o las montañas de Vietnam producen tés reconocidos mundialmente gracias a su altitud, humedad y suelos minerales. Las plantas de Camellia sinensis crecen organizadas en hileras que siguen la forma del terreno. Desde arriba, la plantación parece un mar ondulante de color verde esmeralda. La altitud ralentiza el crecimiento de la hoja, haciendo que concentre más aromas y antioxidantes. Los agricultores cuidan cada planta como si fuese un organismo delicado. Controlan malezas manualmente, protegen el suelo con técnicas tradicionales y mantienen el equilibrio natural sin químicos agresivos. La calidad del té comienza aquí, en la tierra. A lo largo del año, los brotes nuevos emergen con un color más claro, señal de frescura. Estos brotes son los que darán los tés más valiosos. Cada detalle del entorno, lluvia, viento, temperatura, influye en el sabor final. El té, más que cultivarse, se cría con paciencia y respeto. En una planta de té, no todas las hojas tienen el mismo valor. Las más preciadas son los brotes tiernos, conocidos como un brote y dos hojas. Estas porciones jóvenes concentran los aromas más finos y los compuestos antioxidantes más delicados. Los agricultores revisan diariamente la plantación para observar la aparición de nuevos brotes. El color, la textura y la flexibilidad señalan cuándo están listos. Un brote demasiado joven no tiene suficiente aroma. Uno demasiado maduro pierde suavidad. El punto ideal es efímero, por eso la cosecha debe ser rápida y precisa. Estos brotes definen si el té final será dulce, floral, vegetal o robusto. Un pequeño error en su selección puede cambiar por completo el perfil aromático. Además, la selección manual permite separar hojas dañadas, insectos o impurezas que afectarían la calidad. Por eso, incluso en plantaciones modernas, la mano humana sigue siendo insustituible. Cada brote recolectado es una pequeña promesa de sabor. La cosecha del té es una de las tareas más cuidadosas de la agricultura mundial. Realizada casi siempre a mano, exige precisión, agilidad y experiencia. Los recolectores se desplazan entre las plantas cortando solo los brotes correctos con un gesto fluido, que han perfeccionado durante años. Las hojas se depositan en cestas de bambú, que permiten la ventilación. Si la hoja se calienta demasiado, comienza a liberar humedad y pierde frescura, afectando al sabor final. Por eso la cosecha suele hacerse temprano por la mañana, cuando la temperatura es suave. En grandes plantaciones, se utilizan máquinas ligeras que cortan de manera uniforme,
pero incluso estas requieren supervisión humana para evitar daños. La velocidad es clave. Cuanto menos tiempo pase entre la cosecha y la fábrica, mayor será la calidad del té. Una vez recogidas, las hojas comienzan un viaje que transformará su naturaleza. El marchitado es la primera metamorfosis de la hoja. Las hojas recién cosechadas se extienden en grandes bandejas metálicas o en túneles de aire forzado. Aquí pierden parte de su humedad natural, volviéndose más flexibles y maleables. Este proceso puede durar entre 8 y 20 horas, dependiendo del tipo de té y de la humedad ambiental. Durante el marchitado, las hojas comienzan a desarrollar aromas más complejos. Técnicos especializados controlan regularmente la textura y el contenido de agua, buscando el punto exacto en el que la hoja ya no está rígida, pero tampoco está seca. El marchitado es crucial para preparar la hoja para el siguiente paso, el enrollado. Sin este equilibrio perfecto, la hoja se rompería o no liberaría sus jugos internos. Es el principio del cambio profundo que convertirá una hoja verde en una bebida aromática. El enrollado es el proceso donde la hoja despierta. Aquí se rompen suavemente las paredes celulares para liberar los aceites esenciales que darán sabor y aroma al té. En fábricas tradicionales, el enrollado se hace sobre mesas de madera, donde los trabajadores masajean las hojas con movimientos circulares. En industrias modernas, máquinas cilíndricas automatizan el proceso con precisión constante. El objetivo del enrollado no es triturar, sino comprimir. Las hojas se vuelven más oscuras, más flexibles, y adquieren formas características, largas y retorcidas para té negro, bolitas apretadas para algunos oolongs, o tiras finas para té verde. Es un proceso intenso pero controlado, que exige equilibrio entre presión y delicadeza. Si se ejerce demasiada fuerza, se destruye la hoja. Si se aplica poca, no se liberan suficientes compuestos aromáticos. Aquí comienza la magia que definirá la personalidad del té. La oxidación es el corazón del proceso, y la fase que determina el color del té. Cuando las hojas reposan después del enrollado, entran en contacto con el oxígeno, y comienzan a cambiar químicamente. Este fenómeno natural es el mismo que oscurece una manzana cortada, pero en el té se controla cuidadosamente. La oxidación es el corazón del proceso, y la fase que determina el color del té. Cuando las hojas reposan después del enrollado, entran en contacto con el oxígeno, y comienzan a cambiar químicamente. Este fenómeno natural es el mismo que oscurece una manzana cortada, pero en el té se controla cuidadosamente. Para té negro, la oxidación es completa, lo que da como resultado un color oscuro y sabores intensos, malteados o afrutados. Para té verde, se evita la oxidación casi por completo, manteniendo un color brillante y notas vegetales. En té oolong, la oxidación es parcial, creando un equilibrio entre tonos florales y tostados. En té blanco, la oxidación es mínima, preservando una suavidad delicada. Técnicos expertos vigilan humedad, temperatura, color y aroma. Detener o prolongar la oxidación incluso por unos minutos puede transformar totalmente el perfil del té. Este es el paso más artístico y crítico de toda la producción. Cuando la oxidación alcanza el punto deseado, comienza una carrera contra el tiempo.
Si la hoja se oxida demasiado, el té se vuelve amargo. Si se detiene antes de tiempo, queda verde y sin carácter. Por eso, el fijado del color es uno de los pasos más críticos y delicados de todo el proceso. Las hojas pasan rápidamente a tambores giratorios o grandes woks industriales, donde reciben calor controlado. Este calor inactiva las enzimas responsables de la oxidación y fija el perfil aromático que tendrá el té de manera definitiva. Los técnicos ajustan el tiempo y la temperatura al milímetro. Unos segundos de más pueden cambiar totalmente el aroma, mientras que unos segundos de menos pueden arruinar toda una partida. Durante el fijado, las hojas desprenden un aroma intenso que llena toda la sala, notas vegetales, tostadas o florales según el tipo de té. Es una transformación visible y emocionante. Al final del proceso, la hoja no solo ha detenido su reacción química, sino que también ha adquirido color, elasticidad y fragancia, que definirán su identidad. Desde este momento, cada hoja ya tiene alma propia. Aunque el fijado detiene la oxidación, la hoja aún mantiene humedad interna que debe eliminarse por completo. El secado es la fase que determina la estabilidad, la vida útil y una parte significativa del aroma final del té. Las hojas se distribuyen en bandejas perforadas o cintas transportadoras que atraviesan túneles de aire caliente. La temperatura debe ser alta pero no excesiva. Un calor demasiado fuerte destruiría los compuestos aromáticos más delicados. A medida que recorren el túnel, las hojas pierden agua hasta volverse firmes, ligeras y crujientes. El color final del té, verde brillante, dorado, ámbar o casi negro, se define en esta etapa. También se forman notas tostadas, caramelizadas o ahumadas, según el sistema de secado utilizado. Técnicos expertos revisan constantemente olor, textura y nivel de humedad, para asegurar que ninguna hoja quede húmeda, ya que eso provocaría moho. Cuando el secado es perfecto, la hoja está estable y lista para un almacenamiento prolongado sin perder aroma. En este punto, el té ya se parece al producto que conocemos, pero aún faltan fases esenciales antes de que llegue a nuestras tazas. Una vez secas, las hojas de té pasan por un proceso riguroso de clasificación. Aquí se decide qué té será premium, cuál será de gama estándar, y cuál terminará en bolsitas comerciales. Las hojas se introducen en máquinas vibratorias, que las separan por tamaño y forma. Media Group, Tea Leaves, Moving on Vibrating Sorting Machine, Vibrating Sieves, Separating Tea Leaves by Size, Industrial Tea Sorting Machinery, in Action Stock Distribute Equally. Hojas enteras, fragmentos grandes, trozos pequeños y polvo. Las hojas grandes y enteras son las más valoradas por su complejidad aromática y belleza visual. Estas se destinan a tés de alta calidad. Los trozos medianos sirven para mezclas equilibradas, mientras que los fragmentos diminutos y el polvo se utilizan en bolsitas para infusión rápida. Además de la separación mecánica, un panel de catadores inspecciona la hoja visualmente, color, brillo, torsión y aroma. También se detectan impurezas como tallos o partículas no deseadas. El objetivo es garantizar uniformidad, estética y frescura. Cada lote recibe un código que permite rastrear su origen exacto, la montaña, la fecha de cosecha, el tipo de procesado y la fábrica.
Esta trazabilidad asegura que el té conserve su carácter original, y que cualquier error sea localizado rápidamente. La clasificación es un trabajo paciente, pero es aquí donde se define el valor real del té. Antes de envasar el té, muchas fábricas experimentan con mezclas para obtener perfiles aromáticos únicos y consistentes. Igual que en el mundo del café o del vino, mezclar tés permite equilibrar notas florales, frutales, tostadas o herbales. Un maestro mezclador combina hojas de distintas alturas, estaciones o regiones, para crear sabores constantes a lo largo del año. Por ejemplo, un té temprano en primavera puede tener un aroma delicado, pero poca profundidad, mientras uno recolectado en otoño puede añadir cuerpo y estructura. La mezcla perfecta es una obra de precisión sensorial. Para los tés aromatizados, se añaden ingredientes naturales como pétalos de rosa, jazmín, lavanda, cítricos deshidratados, trozos de frutas o especias. Las hojas absorben estos aromas lentamente en cámaras cerradas durante horas o días. En algunos casos, como en el té de jazmín tradicional, las flores frescas se mezclan manualmente con las hojas y se retiran una vez que han transferido su fragancia. Crear un té aromatizado equilibrado exige experiencia. Demasiado aroma tapa el sabor del té. Muy poco lo vuelve insípido. Este proceso convierte la hoja en una experiencia sensorial completa. En el caso de bolsitas de té, cada una se envuelve individualmente en sobres herméticos para garantizar frescura. Las máquinas de sobres doblan, sellan y pesan cada unidad con exactitud milimétrica. El objetivo del envasado no es solo presentar el té de forma atractiva, sino preservar el aroma que ha tardado meses en formarse. Gracias a esta etapa, el té puede viajar miles de kilómetros sin perder su esencia. Antes de entrar al mercado, el té debe superar una de las fases más estrictas, el control de calidad. Se realizan análisis físico-químicos para medir humedad, contaminación microbiológica, pureza y ausencia de pesticidas. Pero la prueba más importante es la cata profesional. Catadores entrenados examinan el té visualmente, luego lo infusionan y evalúan aroma, cuerpo, claridad del licor, dulzor, amargor, textura y posgusto. Cada té es comparado con estándares oficiales. Si un lote no cumple, se descarta o se mezcla nuevamente hasta alcanzar el nivel deseado. La mayoría de tés premium del mundo pasan al menos 3 controles de calidad antes de envasarse. Además, se verifica la estabilidad del producto a lo largo del tiempo, se simulan meses de almacenamiento en cámaras climáticas para asegurar que no aparezcan notas rancias. El control riguroso garantiza que el té llegue al consumidor con la misma frescura que tenía en la montaña. Es una fase silenciosa, pero es aquí donde se decide si un té es digno de llevar el nombre de la plantación. Una vez aprobado, el té comienza su viaje desde la montaña hacia ciudades y países lejanos. Los paquetes se agrupan en cajas reforzadas que protegen contra golpes y humedad. Los palets se envuelven con film especializado para evitar cualquier entrada de aire. Los camiones que transportan té deben mantener ambientes frescos y secos. La humedad excesiva puede arruinar un cargamento completo en pocas horas. En exportaciones de largo alcance, el té viaja en contenedores marítimos, equipados con sistemas deshumidificadores. En centros logísticos, los lotes se clasifican según destino: supermercados, tiendas gourmet, hoteles o exportadores de té a granel. Cada caja lleva un código de trazabilidad que permite saber exactamente de qué plantación proviene cada hoja. El viaje puede ser largo, pero cada paso está diseñado para mantener vivo el aroma del té. Cuando el té llega al supermercado, se convierte en un producto silencioso que espera pacientemente a ser elegido. Está rodeado de decenas de marcas, colores y aromas. Los consumidores observan etiquetas, descripciones, nivel de cafeína y métodos de preparación. Lo que no saben
es que detrás de ese paquete se esconde un proceso intenso de meses de trabajo. Media Group, imágenes de manos cosechando hojas de té, primeros planos de hojas de té, siendo procesadas en fábrica a stock, a distribute, equally, manos recolectoras, hojas marchitándose, expertos controlando oxidación, máquinas secando y clasificando cada partícula. Los supermercados cuidan la colocación del té, lejos de fuentes de calor o luz directa, para evitar que pierda su frescura. Cada reposición se hace manualmente, manteniendo la rotación correcta para que el producto se mantenga joven. Aquí, el té espera a alguien que valore su aroma y su historia. Cuando un consumidor lo coloca en su carrito, el viaje está a punto de alcanzar su destino final. El momento más mágico sucede en la cocina del consumidor. Cuando el agua caliente toca las hojas, estas se abren lentamente, como si despertaran de un largo sueño. Los aceites esenciales atrapados durante meses comienzan a liberarse. El aroma llena la habitación, notas florales, herbales, tostadas o afrutadas según el tipo de té. El color del licor revela su alma, verde jade, amarillo dorado, ámbar profundo o marrón rojizo. Cada tono es una firma de su origen. El primer sorbo conecta al consumidor con el trabajo de cientos de personas. Cada matiz del sabor, suavidad, dulzor, amargor o frescura, es el resultado directo de decisiones tomadas durante la cosecha, el marchitado, el enrollado y la oxidación. Nada en el té es casual. Todo está escrito en la hoja desde el primer día que nació en la planta. Hoy hemos viajado juntos desde las montañas donde nace el té, hasta la taza donde termina su historia. Hemos visto manos que trabajan con delicadeza, máquinas que transforman, expertos que deciden el aroma final, y un sistema logístico que lleva esta hoja a todos los rincones del planeta. El té no es solo una bebida, es cultura, tradición, ciencia y paciencia. Cada hoja guarda la historia del clima, del suelo y de las técnicas que la moldearon. En Tierra Milagrosa, creemos que los productos más simples esconden los procesos más fascinantes. Si este viaje te ha sorprendido, suscríbete, deja tu me gusta y acompáñanos en la próxima aventura para seguir descubriendo cómo se crea el mundo que nos rodea.